Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos con nuestras reflexiones bíblicas el día de hoy, reflexionando sobre un salmo bien interesante, el Salmo 132. Este salmo es un salmo que tiene una doble interpretación, no por ello contradictoria, sino, pensaría yo, complementaria. Y eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nos permite una doble reflexión. Maravilloso. Lea una, reflexione dos. Qué ganga. Maravilloso. Extraordinario. Excelente. Qué mejor manera de empezar este martes. Un salmo, dos reflexiones. Ganadores. Bueno, sin más preámbulo, vamos a reflexionar hoy sobre el Salmo 132. Padre, queremos agradecerte y entregarte este día. Nos da, Señor, una oportunidad maravillosa de presentarnos ante ti, de llevar ante ti nuestra voz de agradecimiento, nuestra voz de súplica, nuestra voz de arrepentimiento, de agradecerte, Señor, por todo y por tanto, Padre, de clamarte y suplicarte, Señor, por todo, por nuestra necesidad, por nuestros seres amados, por el mundo, por nuestro país, por nuestra condición. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos. Bajo tus alas, Señor, escóndenos. Haznos justicia, Señor. Enséñanos, Señor, tu palabra. Ministranos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Perdona, Señor, nuestros errores. Graba, Señor, tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Disciplínanos, Señor. Oriéntanos. Fortalécenos. Danos sabiduría, Padre. Oramos y a ti clamamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, aprovechemos la promoción de este día. Un salmo, dos reflexiones. Plegaria por la bendición sobre el santuario. Cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David, tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová
ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo 132. Un poco más extenso que los que hemos venido reflexionando últimamente. Antes de ver esas dos interpretaciones, esas dos reflexiones, esos dos grupos, hay tres elementos importantes allí en este Salmo 132. El primero es que el Salmo es una invocación, ciertamente, de David, aunque algunos autores dicen que tal vez lo escribió Salomón, ¿no? Vaya uno a saber. La verdad no creo que sea muy relevante si fue Salomón o si fue el mismo David, ¿no? Lo importante es establecer que es este David el que está escrito que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque tenía una voluntad, una disposición conforme a lo que Dios esperaba de él. Lo segundo es que hay un compromiso de parte de Dios para con David. Y es un compromiso muy grande. Y es un compromiso que trae cola. Es un compromiso que viene con una cantidad de garantías, de dádivas. O sea, es un compromiso tremendo. Dice allí, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono, sobre tu trono para siempre. Y no solamente dice eso, no solamente dice que les va a dar el trono de David, sino que dice que la ciudad donde esté ese reino, el reino que les va a dar, le va a dar salvación a los sacerdotes, les va a dar pan a los pobres, los santos van a tener voces de júbilo. Dice que allá retoñará el poder de David. Dice que va a confundir a los enemigos. Mejor dicho, eso va a ser una cosa extraordinaria. Eh, esos tres elementos es importante tener en cuenta. Primero, reitero, el concepto de que David tenía una voluntad y un corazón conforme el corazón de Dios. El segundo, de que está la promesa de que su descendencia, si acata lo que Dios le establece, va a recibir el trono. Y la tercera es que ese trono que va a recibir la descendencia de David va a tener un reinado absolutamente próspero y que su pueblo va a ser próspero, no va a pasar ninguna dificultad. Con estos tres elementos claros que establece allí el Salmo 132. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, podemos ver las dos perspectivas que hay sobre las reflexiones. Y estas dos reflexiones que les decía son parecidas pero diferentes.
y no por ellas contradictorias. Les decía en la introducción que más fácil son complementarias, coherentes una con la otra, pero en ningún sentido opuestas. La primera de las reflexiones que se hace sobre el Salmo 132 tiene cuatro componentes, cuatro tópicos que son bastante relevantes. El primero de esos tópicos es el compromiso y la disposición que tenía David perdón, un templo para la adoración de Dios. La voluntad que tenía, la disposición que tenía David de construir un templo para Jehová. Está allí escrito en ese Salmo 132. El segundo punto era el encontrar un lugar adecuado para transportar el arca de Dios. Tener un lugar de reposo para el arca de Dios. El tercer punto de total relevancia en esta primera reflexión es tener un sitio definido, un santuario donde pudiera estar para llevar su clamor y su oración. Un lugar de súplica determinado, específico, donde estuviera el arca, a través del cual pudiera llevar su oración. Y en cuarto y último lugar, la respuesta que Dios daría a esas oraciones llevadas en ese lugar. ¿Está claro el planteamiento de este primer elemento de reflexión, de interpretación del Salmo 132? Va de nuevo, vamos a repetirlo. El primero es el afán, la voluntad y la disposición de David de construir un templo, un lugar específico para adorar a Dios, a Jehová. El segundo, tener un lugar dispuesto específico para la disposición del arca. El tercero, tener un lugar determinado donde estuviera el arca y llevar allí la adoración y las oraciones. Y el cuarto y último elemento era la respuesta que Dios daría a esas oraciones en ese lugar específico. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Hey, calma, no, relaja. No jale que me descobija. Calma. Estamos. Esa es la interpretación, lo que exalta normalmente los estudios teológicos convencionales. Esos cuatro elementos. Es lo que normalmente, esos cuatro tópicos son los que exaltan los estudios teológicos convencionales del Salmo 132. Pero hay una segunda interpretación que coincidencialmente también tiene cuatro elementos. Oh, sí. Y que, como les digo, no son contrarios ni mucho menos, son complementarios a esos cuatro tópicos iniciales que acabo de comentarles de la teología tradicional. Y esos segundos cuatro tópicos son los siguientes. Perdón. El primero es el deseo permanente de David
de buscar acercarse a Dios. Ese deseo ardiente de David de buscar y acercarse a Dios. El segundo es ese deseo de Dios de hacer un pacto con David y su descendencia. Ojo, el deseo y el pacto que hace Dios con David y su descendencia. Es decir, David y su descendencia son importantes para Dios y por eso Dios hace un pacto con ellos. Tercero, Dios pone una condición para que ese pacto tenga validez. Dios pone una condición y si no se cumple esa condición, el pacto carece de valor. Tercero, hay una condición al pacto. Y cuarto, hay un incumplimiento grave de esa condición. Y he ahí nuestra reflexión particular de hoy. He ahí la explicación de por qué estamos como estamos. Ahora sí lo ven. Vamos a la palabra de Dios. Miremos esa segunda interpretación, esa segunda reflexión, esos 4 puntos de esa segunda reflexión. Primero, hay un deseo y un compromiso de David de acercarse a Dios. ¿Dónde vemos eso? Aquí en el Salmo 132. ¿Mm? Y pensémoslo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Veámoslo a través de David. ¿Qué dice David? David dice, no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. No voy a descansar hasta que encuentre un lugar para Dios. Y no lo dijo para él solito. Todo el mundo le dio cuenta. Versículo siguiente, versículo 6. He aquí, en Efrata lo vimos, lo hallamos en los campos del bosque. Todo el mundo le dio cuenta. O sea, no es que él dijera para sí mismo, mí mismo, voy a... No, todo el mundo le dio cuenta. O sea, se notaba el afán de David por encontrar un lugar para Dios. Ahora bien, en su cotidianidad, todo el mundo se da cuenta que usted está buscando a Dios en sus actividades, en sus procedimientos, en su forma de hablar, en su forma de conducir, en su forma de trabajar, en su forma de entender a los demás, en su forma de vivir. Todo el mundo se da cuenta que usted está buscando a Dios.
en su forma de pensar. ¿Usted está buscando a Dios? Seguro. Muy bien. Segundo elemento, hay un compromiso y un pacto de Dios con David y con su descendencia. Dice allí, en verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. David y su descendencia son importantes para Dios. A mí no me cabe la menor duda de que yo soy altamente importante para Dios. Y usted es altamente importante para Dios. El punto es, ¿usted sabe que es altamente importante para Dios o solo lo sé yo? Es más importante que usted sepa que usted es importante para Dios a que yo sepa que usted es importante para Dios. ¿Me hago entender? Enos aquí. Ahora bien, en todo este tiempo hemos tratado y hemos visto que Dios nos ha demostrado que esas bendiciones no solamente son que usted se forre y se llene los bolsillos de dinero. Es bastante pobre pensar algo así. Y la Biblia es absoluta, taxativa e indefectiblemente clara en hacernos entender que esa no es la bendición de la que Dios habla. Luego yo creo que somos muy importantes para Dios y que contamos con Dios y que mientras Dios nos haya tenido aquí y nos siga teniendo, somos muy importantes para Dios, independiente de las circunstancias. Ahora bien, Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Cómo que cuál es el pacto? Cristo es el pacto. Es un pacto extraordinario con nosotros. Y si nosotros nos adherimos al pacto con Cristo, tenemos claro cuáles son los beneficios. Tenemos claro cuáles son las prebendas de ese pacto. Ahora bien, tenemos claro cuáles son las condiciones. Lo mismo que con David. Punto número 3. A David le pusieron unas condiciones, lo mismo que a su descendencia. En el versículo 12 hay unas condiciones. Para cerrar el punto 2, usted tiene claro cuál es el pacto que se hizo con usted a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque fue un pacto sellado y pagado con sangre. Lo hemos explicado un sinnúmero de veces. Hay un pacto para usted y para los suyos. Es un pacto unipersonal intransferible, ¿verdad? Está claro.
Ok. En el Salmo 132, versículo 12, está la condición, ¿sí? Está la letra pequeña, aunque con Dios no hay letra pequeña, toda la letra tiene el mismo tamaño. Y con Dios las cuentas son claras. Y el chocolate espeso. Dice el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Ahora bien, a la vis conversa, si sus hijos, perdón, si tus hijos no guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, no se sentarán sobre tu trono. ¿Me hago entender? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con nosotros? No hemos tomado, no hemos aceptado el pacto con Cristo. Punto número 4. Incumplimos, violentamos esa condición. Hemos manipulado ese pacto a nuestro antojo. Hemos manipulado deliberadamente la condición para que siga siendo válida y se adapte a nuestra condición. La verdad, hay que ser bastante malo, bastante podrido mental y espiritualmente para pretender llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si la palabra de Dios dice que el homosexualismo es malo, que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, ¿cómo pretendemos manipular la palabra para que siendo homosexual pretenda ingresar al cielo? ¿Cómo pretendemos, si yo odio, me creo superior a los demás? Si yo pretendo, a través del dinero y al atesoramiento de bienes materiales, aplastando a los demás, haciendo negocios que engañan y que deterioran la vida de otros, ¿cómo pretendo entrar al cielo? ¿Cómo pretendo comprar indulgencias manipulando la palabra de Dios? Entrar al cielo. ¿Cómo pretendo engañar a los creyentes con la palabra, manipulando la palabra, vendiendo evangelios de la prosperidad? Entrar al cielo. ¿Cómo pretendo vender la salvación? Entrar al cielo. No es posible. ¿Cómo pretendemos manipular la condición del pacto en Cristo? El pacto no es manipulable. Nuestra reflexión sobre el Salmo 132 es tan simple, pero tan profunda, tan densa espiritualmente, que da dificultad asimilarla, porque nos confronta con nuestra realidad cultural y social. Aún en nuestra cotidianidad, vale la pena preguntarnos si nosotros hemos tratado de manipular el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Solo
por saciar nuestro egoísmo. Si hemos sido copartícipes de esa manipulación del pacto, solo para saciar nuestra idolatría, porque es lo que nos han enseñado. Si seguimos una corriente, solo porque nos es cómoda. Si creemos en Dios solo porque es más simple ir a un lugar a escuchar, o quizás ver un video, o quizás seguir una red, que coger la Biblia y estudiarla, escudriñando la escritura. ¿Conoce usted realmente el pacto que Dios hizo con ustedes a través de Cristo? ¿O no? Si no conoce el pacto, ¿cómo puede usted respetarlo? ¿Mm? Busca usted con todo su cuerpo, con toda su mente, con todo su corazón, acercarse a Dios. Se nota en su comportamiento, en su pensar, en su actuar, que usted está buscando a Dios. O solo es una idea vaga que brota a veces en ciertos minutos de su tiempo,